Violeta, a vosotras ya os he contado la historia de Seku. Sí, pero a quienes nos escuchan, ¿no? No se lo van a creer. Bueno, da igual, lo que importa es que duden de lo que creen. ¿Cómo me pasó a mí? ¿Se la cuento entonces? Yo creo que sí. Venga, vale. Allá voy. La historia que voy a contarte ocurrió en realidad. Puede que haya algunas cosas que no pasaran exactamente así. Puede que me haya tomado algunas licencias poéticas. Pero en esencia sucedió como sigue. No lo soñé. Fue real. Se presentó en la puerta de mi casa el cuento de Navidad. El de Dickens, ya es casualidad. Y no fue la única. Se presentó un frío y soleado miércoles de noviembre, hace 2 semanas, al mediodía, 1 hora y un día a los que casi nunca estoy en casa porque estamos en directo. Pero esa vez teníamos el programa grabado y estábamos teletrabajando. Así es. Recuerdo además que habíamos estado hablando de cómo hacer este año el cuento de Navidad de la radio. Igual invocaste a los fantasmas. Pues algo así, debió de ser. El caso es que terminamos la reunión de contenido. Me preparé un segundo café y me senté en el ordenador a escribir. Y no debía de llevar mucho tiempo cuando sonó el timbre de la puerta y fui a abrir. Yo vivo a pie de calle, como en una casa de pueblo, así que cualquiera puede llamar sin pasar por el telefonillo y el portal. Entiendo. Abrí pensando que sería el cartero. Pero en la puerta me encontré a un chico joven, alto, esbelto, bien parecido. Un chico negro, de unos 20 y tantos. ¿Sí? Le dije. Me respondió que estaba buscando una casa para dormir. ¿Había quedado con alguien para que le alquilara un piso o una habitación? Eso le pregunté yo, pero no había quedado con nadie. Estaba buscando un sitio donde poder pasar la noche. Como por ejemplo tu casa. Eso es. Porque estaban durmiendo en la calle. No lo parecía, pero sí. ¿Por qué no lo parecía? Porque estaba aseado, vestía bien. No cuadraba con la imagen que tenía, de la gente sin hogar. ¿Y cuál fue tu reacción? Primero sentí miedo, desconfianza. ¿Qué quiere? ¿Por qué está aquí? ¿Me va a robar? ¿Y después? Después, egoísmo, rechazo. Yo no puedo hacerme cargo de él, en mi casa no se puede quedar, tengo trabajo que hacer. Pero sin embargo, le dejaste pasar, ¿por qué? Por sus ojos. Sus ojos. La desesperación de su mirada. También su ternura, su inocencia. No me pareció una amenaza, me pareció una persona realmente desvalida, sincera. Y le hice entrar. Pero tengo que confesarte una cosa. ¿El qué? Que no cerré la puerta, que la dejé abierta, por si acaso. Y ahí empezó para ti un día entero junto a una de esas personas que pasan a tu lado todos los días y ni las ves, o las miras y te apartas. Un día en el que cambiaron muchas cosas para mí, porque descubrí... Los fantasmas de la pobreza. El cuento de Navidad de Carne Cruda. Una colaboración de la República Independiente de la Radio con la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión ¿Y ya Social dentro de tu en el casa qué Estado pasó? español. Se presentó, EAPN me dijo que por se sus llamaba siglas en inglés. Seku, que era de Mali y tenía 25 años, que había pasado 3 trabajando en Andalucía, que se había quedado en paro y se había venido a Madrid, donde llevaba 3 meses viviendo en la calle, que se duchaba en los baños o en el parque y le daban comida a los vecinos. Y mientras me hablaba, no paraba de mirar alrededor. ¿Cómo? Pues como mirarías una casa si no la tuvieras, como miras la comodidad cuando no la tienes, con deseo, envidia, asombro, nostalgia. Y entonces ocurrió algo increíble. ¿El qué? Se quedó mirando el retrato gigante que preside la entrada de mi casa. La fotografía de Nina Simone. Y ahí fue donde yo me di cuenta de que iba a tener que ayudarle, ¿Por qué? porque ella me lo dijo. Como ella. Sí, el retrato. Vas a tener que ayudarle. No irás a abandonar a uno de mis hermanos. No serás tan hipócrita. Nina, Soy el fantasma del pasado. pero no eres una. Somos una Y somos 3. Somos todas. y ninguna. Somos las nadie. Las que nadie ve. Y es peor cuando nos ven. ¿Por qué? Porque a veces nos matan, como me pasó a mí. Y a mí. Y a mí también. Pero, ¿quiénes sois? Yo soy Charo. Charo Endrinal. Yo también vivía en la calle, como él. El 16 de diciembre de 2005 hacía frío en Barcelona, así que me refugié en un cajero. De repente entraron 2 jóvenes que empezaron a insultarme y a lanzarme cosas, desde una naranja hasta un cono de señalización. Conseguí echarles, pero horas después regresaron con un chico de 17 años que traía un bidón de disolvente.
Me lo echaron por encima y me prendieron fuego. Mi asesinato fue el primer crimen de odio reconocido como aporofobia. Un momento. ¿Ese caso lo conozco yo? Sí, fue muy sonado. ¿Ha dicho aporofobia? ¿Qué es? Odio al pobre. Yo tampoco lo sabía, se lo pregunté a Ruth. ¿Ruth? Sí, Ruth Caravantes, una amiga, es responsable de incidencia de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión. Ah, sí, hemos hecho unos podcasts de la productora con ellos. Pues el otro día, cuando vino a grabar, se lo pregunté. Oye, Ruth, ¿qué es eso de la aporofobia? Pues es el odio y el rechazo a las personas por estar en una situación de pobreza. Y va desde asuntos no tan graves como el que le pasó a Rosario Endrinal, asesinatos, hasta cosas que tenemos mucho más normalizadas en esta sociedad. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo dudar, desconfiar, apartarte, no contar con personas porque tienen una situación socioeconómica delicada para decisiones políticas. Le conté que había conocido a un chico de la calle y que si esa desconfianza, ese rechazo que yo había sentido, podía ser eso, podía ser aporofobia. Es aporofobia, no es en los casos más graves de esta discriminación, ¿no? que está penada, está dentro del Código Penal, pero es aporofobia. O sea, seguramente habrás sentido que la pobreza se te presenta como una amenaza, ¿no? La pobreza en sí mismo. Y en vez de rechazar todo aquello que está creando pobreza, rechazamos a quienes la sufren, a quienes la viven. Oye, Javier, ¿y le preguntaste por Charo? Sí, claro, aunque por supuesto no le dije que se me había aparecido en casa hablándome a través del retrato de Nina Simone que hay en mi salón. Menos mal. ¿Y qué te contó ella? Pues el terrible asesinato de Rosario Endrinal fue un antes y un después en la historia de los crímenes de odio en este país, porque se empezó a ver cómo la pobreza era algo que se atacaba y que lo recibían personas en concreto, ¿no? Y fue así por la brutalidad del hecho y también porque al estar grabado en las cámaras terriblemente tuvimos que ser testigos para creer que esto existía. Y entonces le pregunté por los otros 2 casos. ¿Qué otros 2 casos? ¿Recuerdas que yo estaba hablando con el fantasma del pasado y que tenía 3 voces? Ah, sí. Pues las otras 2 voces eran de otras mujeres como Charo. Mi nombre es Sonia Rescalvo y era una mujer transexual. El 6 de octubre de 1991 yo estaba durmiendo en un parque de Barcelona junto a mi compañera Dori, cuando 6 neonazis empezaron a patearnos y golpearnos sin piedad. A Dori la hirieron de gravedad, también a varias personas sin hogar que descansaban cerca de allí. A mí me mataron. Mi asesinato se convirtió en el primer crimen de odio LGTBIQ+. Este caso yo no lo conocía. Pero seguro que sí conoces el de la tercera mujer, que ocurrió muy poco después. ¿Te acuerdas de Lucrecia? Lucrecia Pérez. Sí, una mujer que emigró desde República Dominicana a España para mantener a su hija Kenia, que tenía entonces 6 años. A la que entrevistamos aquí en un aniversario de la muerte de su madre. Un aniversario del 13 de noviembre de 1992. Aquel día, Lucrecia... Estaba cenando una sopa junto a otros dominicanos en la discoteca abandonada de Madrid en la que vivíamos. Entonces llegó un guardia civil acompañado de 4 menores. Todos eran neonazis. Nos disparó y acabó con mi vida. Yo fui el primer asesinato racista de la democracia. Una mujer racializada como Lucrecia, una mujer trans como Sonia. Entonces la transfobia, la LGTBI-fobia o el racismo también son aporofobia o la favorecen. No son aporofobia, la aporofobia es explícitamente el rechazo a la gente por su situación económica, pero sí que la favorecen. O sea, una situación de pobreza te deja en una situación de vulnerabilidad social muy alta. Una situación de sinhogarismo, ¿no? Como pasaba en este caso, es un factor de riesgo para todos los delitos de odio. Y además todas las discriminaciones responden a una hegemonía social, ¿no? Como a un sistema de poder que se entrelaza entre sí. Entonces sí que hablamos de discriminación interseccional, porque se alimentan. Y eso es lo que me contó Ruth, pero cuantas más preguntas le hacía, más preguntas tenía. Por ejemplo, Si la aporofobia se daba solo contra personas que viven en la calle como Charo, Sonia y Lucrecia. No se dan solo contra esas personas. De hecho, Lucrecia estaba celebrando en la calle, pero no vivía en la calle, no estaba en situación de sinhogarismo como tal. No se da solo en esas personas, pero es verdad que es donde más visible es, porque y esto tiene que ver por cómo concebimos muchas veces las discriminaciones, que hasta que no son delitos de odio, cuando empiezan mucho antes y además se normalizan mucho antes socialmente, por eso ocurren los delitos de odio, no consideramos que está habiendo una discriminación
terrible. ¿Y qué pasa? Que los delitos de odio, tú para demostrar que no has sido a ti como una persona, sino que has sido contra la sociedad, contra lo que significa esa persona, necesitas un hecho subjetivo. Y de momento ese hecho subjetivo, lo único que se ha conseguido demostrar es cuando las personas están en situación de sinhogarismo. También porque es una situación de pobreza muy extrema. Así que no, las 42.000 personas sin hogar que viven en España no son las únicas que lo sufren, pero son las más vulnerables a sufrir ese odio. De hecho, Ruth me dijo que lo sufren casi la mitad de ellas. Entonces, Seku, el chico que conociste, podría ser uno de ellos. Seguramente. Él no me dijo que hubiera sufrido ninguna violencia, más allá de los guardias de seguridad del metro que le echaban de los pasillos cuando se echaba a dormir allí. Aunque sí me habló del olor. ¿El olor? Me habló de que se lavaba donde podía y como podía. Que a veces le dejaban ducharse en casa de alguien, que otras lo hacían en el parque, porque si hueles mal, la gente te huye. Claro, el asco. Me acuerdo del libro de Sergio Fanjul del año pasado que hablaba de eso, de los precarios, los sin hogar, los que tienen que ocupar, los que son agredidos por ser pobres. Se llamaba La España Invisible. ¿Y qué decía? Que la persona sin hogar está presa al aire libre, que puede ir a cualquier sitio pero no tiene a dónde ir, que su aparente libertad es imposible porque no es compatible la libertad con la pobreza. Que comparte el espacio urbano con nosotros los que no somos pobres o no creemos serlo, pero habita en realidad en una dimensión paralela a la que solo accedemos puntualmente, cuando metemos la mano en ese mundo para dar una limosna, cuando posamos brevemente los ojos sobre ellos, cuando sentimos asco, piedad o miedo. Sí, recuerdo que nos quedamos con ganas de entrevistarle por aquel libro. Pero yo hablé con él cuando se publicó, un día que nos tomamos un café y me contó por qué lo había escrito. La idea de la España Invisible surge un poco cuando veo las cifras de pobreza y exclusión social que suele haber y que suelen rozar pues el 25%, ¿no? Entonces me parecían unas cifras muy escandalosas porque cuando yo caminaba por la calle, cuando yo vivía, no notaba que 1 de cada 4 personas estaba, no lo notamos, estaban en pobreza y exclusión social, ¿no? Y entonces de ahí lo de la España Invisible, porque es una realidad que es 1/4 de la población y aún así nos parece, no somos capaces de verla, ¿no? Entonces yo en ese libro investigo diferentes facetas de esto, desde las personas sin hogar, pero también la ocupación, el problema de la vivienda, la porofobia, hasta llegar hasta la ideología meritocrática, la cultura del esfuerzo que sirve para justificar muchas veces la desigualdad y esta invisibilización. ¿Y le preguntaste por qué nos da asco, piedad o miedo la pobreza? Se lo pregunté. Pues no lo tengo claro, la verdad es que, como también cuento en el libro, recuerdo que cuando yo era niño sentía como mucha compasión y mucha extrañeza al ver a las personas sin hogar, y ahora que tengo una hija de 3 años, también veo que por la calle ya se queda muy alucinada viendo eso, ¿no? Esas situaciones, porque claro, creo que no es intuitivo, que no nacemos entendiendo la desigualdad, que eso es una cosa que vamos aprendiendo según crecemos y que cuando somos pequeños no entendemos por qué unos tienen y otros no, porque no es natural, pero poco a poco vamos aprendiendo que sí es natural y vamos generando la idea del otro y de ahí puede venir el rechazo, el asco y en fin, y la porofobia también. Pero la porofobia no se limita a las agresiones físicas o verbales. ¿De qué otras formas aparece? Pues hasta en la arquitectura, el diseño de las ciudades pensadas para el turista o el dinero y no para los pobres, me contó. La arquitectura hostil es un tipo de urbanismo que habréis visto por ahí, que son los bancos antipobres, que tienen en el medio un reposabrazos muy inocente, pero que sirve para que la gente no se tumbe, pinchos y adornos y cosas que se ponen por ahí, a veces quieren hacerlos pasar por arte, por obras de arte, para que la gente no se tumbe, no se siente, para que no ocupe el espacio público. Esas personas que tienen actividades consideradas indeseables, pero no solo ahí, también está en el discurso meritocrático y que desprecia a los pobres, a la gente que recibe paguitas, a la gente que recibe, que las colas del hambre, ¿no? Que se da mucho en la política, en el trato que hacemos de la migración, porque no tratamos igual a una persona que viene a este país si tiene dinero o si no lo tiene. De hecho hay diferentes términos. Un expatriado es un rico que viene, una persona de un país rico que viene, y un migrante es una persona por lo general pobre, ¿no? O también en la criminalización de la ocupación. Eso es otro caso de aporofobia, porque cuando empezó la crisis de 2008 estábamos todos muy indignados con el tema de los desahucios, pero se ha dado la vuelta a la tortilla y ahora criminalizamos a las personas que son víctimas de la estructura del mercado inmobiliario y que son expulsadas de sus casas. Todo eso, ahí yo veo aporofobia. También me habló de la espectacularización de la pobreza. Esto es un fenómeno muy curioso que se ha dado también, ¿no? De cómo en Internet ciertos influencers pues han dedicado a
a ir a barrios, bueno, a ir por la calle en el coche, por ejemplo. Recuerdo unas chicas de Valencia en 2020 que generaron mucho escándalo, que se dedicaron a tirar pues paquetes de magdalenas para ver cómo las personas sin hogar casi se peleaban para cogerlos, ¿no? Para hacer un poco de, no sé si era solidaridad o chiste, pero el caso es que, o los Charity Challenge que hemos visto en TikTok, que también es una forma, bueno, de hacer caridad, grabándola en vídeo y mostrándola a todo el mundo como efectivamente como una espectacularización de la pobreza. Claro, escuchando todo esto yo pensé, ¿hay un perfil del agresor? ¿Todos podemos serlo? Por lo que yo he visto, las personas que agreden físicamente a personas sin hogar suelen ser chavales jóvenes, muchas veces están borrachos, vuelven de las discotecas y bueno, pues envalentonados por el alcohol y demás, pues pegan a una persona sin hogar, a una persona que está durmiendo en cualquier sitio, y es curioso porque por eso las personas sin hogar tienen que elegir con cuidado los lugares donde duermen, lo que llaman los chupanos, ¿no? Porque no pueden estar muy escondidos para que no haya impunidad, pero tampoco pueden ser muy visibles para que estén muy expuestos. Hablando con él me enteré de que en 2017 la RAE incluyó la aporofobia en el diccionario y la Fundeo la eligió como palabra del año, lo que coincidió con la publicación del ensayo de la filósofa Adela Cortina, que creó el neologismo 2 décadas antes tomando el término griego aporos, pobre, para hablar del rechazo al que creemos que no tiene nada que darnos, nada que ofrecer. A mí, sin embargo, conocer a Seku me ha dado muchas cosas. A ver, ¿cómo qué? Confianza y generosidad. A ver a otros que son como él y no tener miedo. En el día que pasamos juntos, se acercó a cada persona sin hogar con la que se cruzó. Te lo juro, sabía reconocerlos, se acercaba a ellos y les preguntaba con cariño, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Charlaban un rato, él les daba ánimos, bueno, y hasta les regaló un refresco que yo había comprado. Bueno, ¿y qué hicisteis los dos por todo el día por ahí? Pues después de contarme su historia, le di un abrigo y una sudadera, porque él llevaba solo una camiseta de algodón de manga larga, y hacía bastante frío. Salimos a la calle y empezamos una odisea en busca de ayuda. ¿Una odisea? Sí, yo estaba decidido a que durmiese y comiese caliente aquel día, pero pronto comprobaría que iba a ser tan difícil como para Ulises volver a Ítaca. Fuimos de un sitio a otro, rebotando de una ventanilla a otra, de Cáritas a una asociación, de una asociación al SAMUR, mientras llamaba a albergues donde me decían siempre lo mismo. Aquí no hay nada. Y ahí empezaba a darte cuenta de que una vez que te quedas fuera es muy difícil volver a entrar. Sí, a veces no eres tú, es el sistema el que te expulsa. Y ni siquiera te acoge el sistema de acogida. Sentado en la sala de espera del SAMUR, donde estuvimos 2 horas, me vi rodeado de todo tipo de personas. Una mujer de mediana edad, unos jóvenes marroquíes, un travesti de mi edad y una pareja con 2 hijos pequeños. Gente que si los hubiera visto, tampoco hubiera pensado que no tenían dónde dormir. Bueno, ya hemos visto que la pobreza está más cerca de lo que creemos. Y mientras Seku le hacía muecas a la niña del matrimonio, un sopor se apoderó de mí y caí en un sueño profundo en el que se me apareció el fantasma del presente. Mercedes. Tiene 56 años, estuvo 34 casada con un hombre que la maltrataba psicológicamente y la sometía económicamente. Trabajaban juntos pero no le daba un euro de lo que conseguían. Cuando se separa de él, cae en una espiral que la lleva a la exclusión, pero gracias a la red europea empieza a salir. ¿Qué te pasó al separarte? ¿Cómo se torció todo? Entras en esa espiral que crees que no existe. He vivido siempre privilegiada porque he tenido un trabajo en el cual he vivido en un mundo de 5 estrellas y de buenas a primeras te encuentras con que te tiene que venir los servicios sociales a tu casa a traer la comida. Entonces llamas a cualquier puerta, todas las encuentras cerradas, te quedas sin familia, sin amigos. Y la única salida que tuve fue del paro, me mandaron a la Fundación ACOBE y la Fundación ACOBE me presentó a EAP en España. Entonces, gente que te ayuda y que te hace ver que lo tuyo no es único y que hay muchos y que el que menos te lo esperas salta la liebre, como se suele decir. Y lo peor de todo es que, como tú bien has dicho, vamos aseados para no llamar la atención, intentas pasar desapercibido, no dar mucho la nota, pero que te noten también de decir, oye, que es que estoy harta de que me minimicéis simplemente porque he caído en desgracia por haberme divorciado de un señor que es un maltratador.
después de 34 años, de haberlo hecho todo bien, de no haber hecho nada mal, de encontrarme ahora que estoy en una burocracia de la justicia, en una burocracia dentro de la sanidad, en una burocracia dentro del paro, bueno. Sí, porque yo llevo todo el día intentando ayudar a un chico y no hago más que encontrarme barreras burocráticas. ¿A ti también te pasó? Todas. O sea, es que no hay... Soy testadora de burocracias. O sea, da igual donde me meta, que es que aquí está el problema. Y no sé si es que me han llamado con el dedo divino para decir vas a sacarlo tú todo, porque es que da igual la patada que des. Ya te digo, si me meto en sanidad, me encuentro con problemas. Si me meto con... no te voy a hablar de CAPSE ni estos supuestos ayudas que te da la Comunidad de Madrid o el Ayuntamiento, porque están cerrando todos los servicios y las mujeres que nos ayudan, mujeres u hombres, las están poniendo en peligro igual que nosotras, porque si no ayudas a quien nos ayuda, ¿quién nos va a ayudar? ¿Y crees que esa violencia burocrática tiene también que ver con la pobreza y la aporofobia? Por supuesto. O sea, el caer en la desgracia de ser pobre, da igual que tengas estudios, que vengas, como yo te estoy diciendo, de un mundo de 5 estrellas, que no hayas tenido problemas, que tengas familia, te empiezan a dar de lado simplemente porque te empiezan a ir mal las cosas. ¿A ti qué es lo que te ha resultado más duro? ¿Perder la imagen que tú tenías sobre ti misma? ¿Perder los apoyos, la red de gente a la que conocías? ¿O la mirada que te devuelve la sociedad? Pues la sociedad que, aunque lo hayas hecho todo bien, lo que piensa que esa meritocracia, que es que algo habrás hecho mal, que por eso estás donde estás. O sea, no entienden de que cualquiera nos podemos ver en esta situación, por lo que sea, por una violencia de género como es mi caso, o por una enfermedad mental, o porque te han dejado por un ERE sin trabajo. 100.000 millones de cosas nos pueden pasar a cualquiera. Así que no la entendemos, ¿no? No la conocemos. Ni la conocemos, y es más, la tachamos de indigna. O sea, es mejor que digas que, bueno, que ahora estás un poquito mal y que estás en ello, porque como digas que has entrado en esta espiral, estás en el infinito y más allá, porque es que no saben el pozo en el que te van metiendo simplemente con su mirada. Es que ya no es el hecho que te hacen, es la mirada. Uy, este me va a robar, este viene por interés, este que querrá... No, solo quiero que sepas que existimos y que estamos aquí porque la sociedad no tiene unos mecanismos para ayudar a la gente que por lo que sea en un momento dado se encuentra en esta situación de aporofobia. Tú se has encontrado quien te ha ayudado, la red te está sacando adelante. No solo me está sacando adelante, es que soy voluntaria, como se diría, a full. O sea, me da igual donde me manden, que me digan, yo estoy siempre ahí porque si no fuera por ellos, no estaría aquí. Y si yo puedo sacar a uno, ya me siento pagada. ¿Cómo se saca a alguien de ahí, Mercedes? Con humor. Aunque sea ácido corrosivo como el que tengo yo, pero con humor. Al final te ríes, te tienes que reír. Y sobre todo intentar no mirar a otro como te han mirado a ti. Eso es muy importante. No mirar a otro como te han mirado a ti. ¿Qué ha sido lo peor de cómo te han mirado? Ese miedo a pensar que pueden ser ellos. Entonces no se quieren ver. Eso es lo que les da miedo. Que la cara de la moneda soy yo. Alguien que va bien vestida y que supuestamente vivía de 5 estrellas. Y de pronto me despertaron. Era nuestro turno. Secu y yo pasamos a otra sala donde un trabajador social le tomó los datos y sin atreverse casi a levantar la vista, avergonzado de su propia respuesta, nos repitió lo mismo. Aquí no hay nada. Es lo que me habían anunciado unas horas antes unas trabajadoras del SAMUR que conocían el programa. Está todo saturado, no hay plazas, tampoco ahora que ha empezado la campaña de invierno. Vuelva usted mañana. Sí, esa era la única opción para Secu porque no tenía teléfono móvil. Se lo habían robado una noche que dormía en el metro. Y así no se puede llamar, ni pueden llamarle para darle un trabajo o cama. No puede ni moverse por la ciudad sin un callejero. Y sin cama y sin dinero, además, ¿cómo va a salir del hoyo? ¿Cómo puede empezar de nuevo? No puede, es muy difícil. Por eso lo primero que hice después de salir de allí y comernos un kebab y un pollo fue conseguirle un móvil. La conversación con Mercedes es un ejemplo de lo fácil que es caer y lo difícil que es salir. No hace falta
ir mal vestido para ser pobre, pero te miran con sospecha si vas mal vestido. No hace falta estar en la calle para ser pobre, pero nada te asegura que lo próximo que pierdas no sea tu casa. De hecho, hay 5,1 millones de mujeres pobres en España, 300.000 más que de hombres, porque la exclusión social atraviesa de una forma particular a las mujeres, por las barreras culturales, sociales, económicas, judiciales y laborales que afrontan. Mercedes es un ejemplo de todo ello. Sobre eso también le pregunté a Ruth, sobre la feminización de la pobreza, si la pobreza tiene género, la porofobia aún más. La pobreza tiene género porque la pobreza responde a factores estructurales. En realidad es mucho más fácil que tú vivas una situación de pobreza si vienes de una familia que socioeconómicamente ha tenido problemas, esto que llamamos transmisión intergeneracional de la pobreza. No todo el mundo parte del mismo lugar, o sea, y esto es importante. Es mucho más fácil que tú vivas pobreza si vienes de la comunidad LGTBIQ+, porque sufres muchísimas más discriminaciones en la vida y para entrar al mercado sociolaboral, para alquilar una vivienda en condiciones, etcétera. Es mucho más fácil si has hecho un proceso migratorio, si tienes una discapacidad, porque parte de factores estructurales. La pobreza está muy vinculada a los factores estructurales de desigualdad, y ser mujer es uno de ellos. ¿Se sufre más aporofobia siendo mujer? Se sufren más discriminaciones. No sabemos si es más o menos porque en realidad nos faltan muchísimos datos sobre aporofobia. Necesitamos datos para conocer la realidad y poder enfrentarla. Lo que sí que es cierto es que es una experiencia diferente por cómo se configura el mundo. O sea, cómo las mujeres sufren aporofobia es una experiencia diferente porque se ven sometidas a violencia de género, a violencia sexual, ¿no? Como una serie de durezas por el hecho de ser mujeres que no existen para los varones. Entonces, no sé si es más o menos, sí que es diferente y sí que estudiarla con esta diferencia, porque si no, no vamos a enfrentar la pobreza, solo vamos a la aporofobia, perdón. Vamos a enfrentar la aporofobia tal y como se manifiesta en parte de la sociedad. Y luego está lo que recuerdo que contaba Sergio en su libro sobre esas personas que caen en la espiral de exclusión, que no es solo que la sociedad las dé por perdidas, es que ellas mismas se dan por perdidas. ¿Y eso cómo ocurre? ¿Cómo se da? Pues a mí me contó que hay un fenómeno que se llama la desafiliación, que, por decirlo gráficamente, consistiría como en quemar tu DNI, ¿no? Entonces, hay personas que se sienten tan apartadas, tan abandonadas, sienten que el contrato social, digamos, no ha funcionado y que no forman parte de esto, que dejan de participar en la sociedad. Y eso es lo que se llama la desafiliación y que, por cierto, no solo afecta a personas sin hogar. Es también una de las cosas que explican que en los barrios de rentas bajas, en los barrios obreros, se vote menos, porque la gente ya no está tan dispuesta a participar en la política cuando la política no ha dado soluciones a las cosas. Eso es lo que quizá pudo pasarle a Charo Endrinal, la mujer, por cierto, por la que la aporofobia está tipificada como delito de odio en el Código Penal, gracias al fiscal Miguel Ángel Aguilar. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues si quieres, conozco a una fiscal de delitos de odio y contra la discriminación en Valencia. ¿La puedo llamar? Sí, llámala. Voy. ¿Cómo se llama? Susana Gisbert. Hola, Susana, espera que te pongo en manos libres. De acuerdo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Perfectamente, ¿qué tal? Estoy aquí con Violeta, mi compañera del programa, y me preguntaba qué significa que la aporofobia haya entrado en el Código Penal. ¿Es un agravante? ¿Tiene penas mayores por ser delito de odio? Bueno, pues lo que significa es, lo primero, que se visibilice como delito de odio. Todo el mundo teníamos claro que cuando se discrimina, cuando se quemaba a un indigente, cuando se burla de él y se emite una grabación en YouTube, como ha pasado, burlándose de ellos, era ontológicamente un delito de odio, pero como los motivos de discriminación por delitos de odio están tasados, en el Código Penal no tenía su propio nombre, entonces no podíamos configurarlo como delito de odio. Esto cambió a partir de 2021, en que se introdujo entre los motivos de delito de odio la aporofobia concretamente. Ahora bien, ¿qué es lo que hacíamos antes? Porque si ontológicamente es algo que es reprochable, pues de alguna manera se tenía que penar, ¿no? Y fue precisamente que ahora es el fiscal de sala, que entonces era el fiscal de odio de Barcelona, Miguel Ángel Aguilar,
el que hizo un juicio que marcó mucho, ¿no?, la jurisprudencia en este sentido, que fue, no sé si recordáis, el de un indigente del que se burlaban porque habían puesto dentífrico en unas galletas Oreo y distribuían este vídeo. Pues bien, esto, como no estaba configurado como delito de odio, se castigó como delito contra la integridad moral. Y además, bueno, pues también hay un hito muy importante, que a estas personas, como pena, por primera vez se les prohibió entrar en la red social de la que salía, que en este caso era YouTube, lo cual era muy importante, ¿no?, porque eran youtubers que vivían de esto, y esto marcó un hito, ¿no? Y bueno, pues a partir de 2021 ya se incluye entre los delitos de odio, y además se incluye como agravante específica. Quiero esto decir que, por un lado, la humillación, los actos de humillación que reúnen las características y la gravedad prevista en el Código Penal son delitos de odio, y por otro lado, que cualquier otro acto que conlleve esta motivación, aunque no sea directamente un delito de odio, merece la agravación del artículo 22.4, que es la agravación de discriminación por odio, que incluye temas como el género, la LGTB-fobia, el origen nacional, la religión, bueno, los motivos que todo el mundo intuye y sabemos. ¿Y cómo se demuestra un caso de aporofobia? Bueno, pues ahí está el quid de la cuestión, porque los hechos que tenemos, pues imaginemos que atacan a una persona indigente, que, bueno, lo que hemos visto a veces, ¿no?, en la literatura y en la literatura judicial, en un cajero, pues bueno, tenemos a una persona indigente que es atacada. ¿Cómo probamos que el motivo de ese ataque, que sería lo que determine que, además de las lesiones causadas o del homicidio en su caso, concurra este agravante o concurra este delito de odio? Pues solo se puede hacer a través de indicios, ¿no? En primer lugar, pues el hecho de que se escoja a esta persona entre todas las personas del mundo. ¿Por qué vas a atacar a esta persona y no vas a atacar a cualquier otro que va por la calle, o a la persona que vive en tu casa, o al portero de tu finca? Eso por un lado. Por otro lado, las expresiones y la actitud. Normalmente estos hechos no se cometen sin decir nada, ¿no? Normalmente, como vienen de este odio tipificado, vienen acompañados de frases y de actitudes y de gestos que expresan bien a las claras el delito de odio. Y luego ya está el tema de la prueba, ¿no?, de cómo probamos si hay testigos, si hay una grabación, qué es lo que hay para determinarlo. Y luego, pues bueno, otros factores de polarización, como pueden ser, pues bueno, la existencia de antecedentes por los mismos hechos respecto de estas personas, o adscripción a determinados grupos que expanden este tipo de conductas. Son todo un conjunto de indicios que nos llevan a confirmar que efectivamente el motivo de este delito fue el odio por aporofobia en este caso. Susana, tú estás especializada en violencia de género. ¿Cómo se relaciona con la aporofobia? Bueno, pues la verdad es que yo estaba especializada en violencia de género antes de estarlo también en delitos de odio. Es más, yo creo que fue esta relación, ¿no?, con la violencia de género una de las razones que me llevaron no solo a interesarme a mí por el tema, sino al nombramiento, ¿no?, una de las razones que se valoró. Y bueno, yo creo que la raíz está clara, ¿no? La raíz es la desigualdad entre las personas, y ahí vamos exactamente a lo mismo, tanto en todos los delitos de odio como en la violencia de género. De hecho, el agravante de género está en el mismo artículo y en el mismo número que el agravante de discriminación por aporofobia, por LGTB-fobia, o por antigitanismo, ¿no?, por cualquiera de estos motivos. Como la raíz está en la igualdad, pues la manera de luchar es en muchos casos muy parecida, ¿no?, sin perjuicio de que la violencia de género además tiene sus implicaciones por respecto de los hijos comunes habidos en la pareja y demás. Pero la raíz es la misma. Yo muchas veces digo que los delitos de odio son la nueva violencia de género, ¿no? Y lo malo es que estamos en un punto donde estábamos en violencia de género a lo mejor hace 10 años. No tenemos una ley de igualdad de trato, pero no reconoce a las víctimas tantos derechos como tienen las víctimas de violencia de género. Y te pondré un ejemplo que es muy evidente, ¿no? En el caso de las personas migrantes que no tienen papeles,
Pues, por ejemplo, en la Ley de Violencia de Género se prevé que si se es víctima, no solo no se va a proceder contra ella en un expediente de expulsión, sino que se le va a facilitar la legalización, ¿no? Esto, por ejemplo, para los delitos de odio no existe y es difícil que una persona migrante, que además puede confluir perfectamente la condición de pobre con la condición de migrante, de hecho coincide muchas veces, pues no quiera denunciar un delito del que es víctima por esta razón. Y bueno, pues toda esta situación de vulnerabilidad yo creo que coincide, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, ya digo que estamos en un punto anterior. De hecho, si el problema fundamental de la violencia de género es que se denuncia muy poco, se estima que se denuncian entre un 20 y un 30% de los casos, cuando hablamos de delitos de odio, se denuncian muchísimos menos, ¿no? En muchos casos no llegan a un 10%, pero es que si hablamos de aporofobia no llegan ni a un 5%, ¿no? Son de los menos denunciados. Con lo cual, pues bueno, tenemos mucho trabajo por delante. Los casos más sonados son precisamente de mujeres, por ejemplo, Lucrecia Pérez o Sonia Rescalvo, que se dieron en una época de cacerías neonazis que parecen haber vuelto. ¿Con el auge de los discursos de odio, crees también que hay un auge de la aporofobia? Sí, no me cabe la menor duda, ¿no? Además, el discurso contra las personas migrantes, en realidad, en muchos casos, está relacionado con la aporofobia porque no se discrimina a la persona migrante que juega al fútbol y gana un dineral, ¿no? Se discrimina a la persona que, además de migrante, pues no tiene recursos, ni es famoso, ni gana un montón de dinero. Con lo cual, está claro que está relacionado. Y todo este discurso efectivamente ha hecho que no creo que la gente se haya hecho racista o se haya hecho, haya admitido un discurso de estas características, pero sí que es verdad que este discurso que estaba proscrito, que nadie se atrevía en público a mantenerlo ni a decirlo, pues bueno, con el advenimiento de partidos políticos o de asociaciones que desde púlpitos públicos lo utilizan, pues hace que la gente lo normalice y entienda que esto se puede decir con toda normalidad. Susana, te tengo que dejar, pero te agradezco muchísimo que nos hayas aclarado todas las dudas. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte, aquí estamos. Bueno, ¿y cómo acabó el día con Secu, Javier? Caminando. Me lo pidió él. Caminamos y hablamos, me dijo. ¿Y qué te contó? Caminamos por la ciudad donde creció hasta los 10 años, según me confesó en ese paseo, porque él vino aquí con su madre, que también era inmigrante. Caminamos y me dijo que por eso había querido volver a esta ciudad que no quiere acogerle. Caminamos y me reveló que un hombre le había dado cobijo en su casa a cambio de que durmiese con él, y que había tenido que marcharse cuando se negó a hacerlo más. Caminamos y me habló de sus sueños, de encontrar trabajo y casa para formar una familia, porque no hay mujer que te quiera si estás en la calle. Caminamos y me contó de un trabajo nocturno que tuvo limpiando una estación de autobuses, y de que le dejaba su cuarto por la noche mientras él trabajaba a quienes dormían al raso, hasta que lo descubrió el casero y le echó. Y caminando por esas calles en las que duerme, me hablaba de los portales, los soportales, las oficinas, los almacenes, las casas vacías, donde podrían dormir los que están a la intemperie, me dijo. Y me dijo que no podía entender porque había gente sin casa y casa sin gente. Y mientras caminábamos, sentí otra vez un viento frío que me helaba la sangre. Y vi que caminaba a nuestro lado otro joven como él. Y deduje que sería el fantasma del futuro, mi último visitante. Y le pregunté, ¿cómo te llamas? Calle Hernández. Y me dijo que él había sido un chico tutelado, que había salido de ahí gracias a la red europea y había hecho de la lucha contra la pobreza su lucha. Incluso había estado en el Congreso hablando a los diputados de los problemas que sufren los jóvenes excluidos. 1 de cada 4, 2 millones de jóvenes. La pobreza de mañana se erradica hoy. Y también en esto, las personas con experiencia en pobreza tenemos mucho que decir. Porque en definitiva, el camino para acabar con la pobreza, la exclusión y la desigualdad se recorre de una forma, con derechos. Llevamos más de 10 años conociendo cifras pormenorizadas. No se trata entonces de que nos falte información para actuar. Ha faltado la voluntad política sostenida y comprometida en la erradicación de la pobreza, con metas claras a corto y medio plazo, con transparencia y rendición de cuentas.
no dejamos de escuchar que nos esperan tiempos difíciles. Bueno, nosotras ya venimos de tiempos difíciles. Y seguimos caminando juntos y hablando en silencio, como hablan los fantasmas, solo con nuestras mentes. Así que estuviste en una comisión del Congreso, Kai. Sí. ¿Y cómo fue? ¿Te escucharon? Bueno, me oyeron, que no es lo mismo que escuchar. Nosotros, bueno, contamos cosas, contamos verdades, contamos realidades y como siempre ponen la oreja, pero no de forma profunda, ¿no? Es como que no oye un zumbido, como que no oye un coche pasar por esa calle. ¿Qué les contaste? Les contamos la realidad, les contamos lo que hay, se lo contamos como les gusta a ellos, con cifras, datos, números, porque al final es lo que somos para ellos, no dejamos de ser personas hace mucho tiempo, ¿no? Nosotros les contamos que cada día es más difícil estar orgulloso de lo que ellos hacen, cada día es más difícil salir adelante, cada día es más difícil vivir algo tan sencillo y tan humano como es vivir, ¿no? ¿Por qué es cada día más difícil? Porque, para nuestra desgracia, todo se rige cada día más, a mi modo de ver, por el dinero, y es una movida muy grande que intentamos hacer como que no importa, pero sí que importa, y se vuelve mucho más difícil vivir porque se ha asociado que vivir es salir de fiesta, es viajar, es ir a un sitio, es ir a otro, y eso cuesta dinero. Dinero no hay por mucho que trabajes, tampoco hay sitios donde quedarte a vivir, porque no puedes, por mucho que trabajes, alquilarte o comprarte una casa. ¿Cómo cae un joven en la pobreza? Tan sencillo como que la hereda. La puede heredar, puede caer en la pobreza en el sentido de que ha estudiado algo, se ha preparado para trabajar de algo y no hay trabajo de eso, y no hay ingresos, y como les falta experiencia en muchísimos trabajos, se les niega el acceso. Entonces, pues si no hay ingreso, pues ya estás abocado a ello. Y más allá de esas cifras que dices que quieren los políticos, ¿tú qué experiencias personales de gente que conoces les contaste? Pues no me gusta hablar de las experiencias personales de la gente. A nivel personal no les conté de esta persona ha pasado por tal cosa, pero bueno, sí a efectos prácticos se hablaron, ¿no? de casos como los que habéis mencionado aquí anteriormente. No creo que la relevancia esté tanto en la vida personal, sino en lo colectivo, ¿no? Que creo que es desde donde podemos trabajar y desde donde yo puedo dar mi mensaje. ¿De qué manera? Pues plantándote delante de la gente que realmente puede tomar decisiones al respecto y puede cambiar las cosas, que puede ser desde un político hasta incluso una persona que mismamente esté en la calle. Si te empiezas a conocer a gente que esté en la calle, gente que esté en asociaciones, gente que está en la misma situación que tú, generas una red, ¿no? Que de eso va la cosa, generar una red de apoyo y desde ahí puedes comenzar todo. Tú fuiste un menor tutelado. ¿De niño, de adolescente también se puede sufrir esa aporofobia? Se sufre en todo momento. La aporofobia no es una cosa que sea porque como eres mayor de edad o eres adulto, pues la sufres. No, claro, por supuesto, y la sufres por tres. La sufres por tus profesores, la sufres por tus compañeros y la sufres por los padres de tus compañeros que ejercen esa violencia hacia ti, ¿no? Ponte el caso de que vas a una excursión escolar. Tienes una excursión escolar, cuesta 30 euros ir a visitar Faunia, por ejemplo, o yo qué sé, el Prado. A lo mejor hay niños que realmente tienen una aptitud artística que flipas y no pueden ir porque no tienen el dinero para pagar esa excursión. Eso también es un tema violento, ¿no? ¿Cómo se lo explicas a tus compañeros? ¿Cómo se lo explicas a tus profesores? ¿Y cómo se lo explicas a un niño? Pues no me he visto la situación todavía, pero desde la normalidad es una realidad como otra cualquiera, desde la tranquilidad, desde la comprensión y el educar, ¿no? Yo creo que el hablar a las personas en base de la educación sin juzgar realmente esa situación es la forma en la que un niño te va a entender. Los niños por norma general no suelen juzgar demasiado. Si juzgan es gracias a los responsables que están detrás, ¿no? ¿Y a un niño que lo sufre? Pues intentar hacerle ver que es una situación como podría ser otra cualquiera, que hay formas de salir, que hay gente que está igual que él, que ella, que hay más gente, es que hay una red que se puede salir de eso y hay que luchar porque se pueda salir de eso, ¿no? ¿Cómo se puede salir de eso? Pues hay que moverse. Hay que meter mucha presión, hay que ser, como me gusta decir a mí, un grano en el culo para la gente que puede arreglar estas situaciones, ¿no? Y sobre todo
aunque tú sientas que estás muy abajo y que te cuesta mucho y que es muy difícil, hay que apoyarte en gente que está ahí para ti y hacer de tripas corazón y luchar, pero eso es algo que no hace falta que yo lo diga, porque las personas que lo viven lo hacen todos los días, ya lo saben, no hace falta que nadie lo comente. ¿A ti cómo te han ayudado? Pues mira, a mí me han brindado espacios para hablar. Y este es uno de ellos, uno de muchos que he tenido, y me han ayudado escuchándome. O sea, simplemente humanidad pura y dura, no hay otra, ofreciendo espacios para dialogar, ofreciendo apoyos para poder elaborar medidas. ¿Se puede ayudar de maneras tan sencillas? ¿De qué manera podemos ayudar, por ejemplo, nosotros? Pues quitando esa mirada de cierta superioridad, ¿no?, que a veces podemos tener frente a las personas pobres, personas en situación de pobreza, de, ay, es que míralo, es que tal. No, o sea, no hay que mirar así a esas personas. Esas personas tú no sabes por qué están ahí, ¿no? Podemos ayudar humanizando. Hay que humanizar más a las personas en general, lo dicho, no son números. Somos seres humanos, tío, somos seres vivos. Lo mejor que podemos hacer es tratarnos como tal, tratarnos todos como iguales, bajo el respeto. Y mira, el otro día me senté a hablar, iba de camino al trabajo y me senté a hablar con un chico que yo le veía que estaba un poco mal, estaba sentado y tal. Estaba en la calle. Estaba en la calle, él estaba, bueno, pues en unas condiciones, pues estaba, pues, bueno, no es que su apariencia no es que fuese lo más agradable, pero estaba ahí simplemente porque le habían echado de su casa y lo mismo que habéis dicho, ¿no? Aquí no hay sitio, no, aquí no se puede, los albergues están llenos. Y simplemente esa charla, esos 2-3 minutos que pude echar con él, porque tampoco pude echar demasiado porque iba con prisa, estoy seguro de que le hicieron el día un poquito mejor. Es que no cuesta dinero ayudar a la gente en general, o sea, cuesta voluntad y derribar tus propias barreras, ¿no?, mentales. Sí, porque además te vas hundiendo y si nadie te echa una mano para sacarte del hoyo, ¿cómo te puede eso minar? No solo física, sino psicológicamente. Pues de todas las formas posibles, ¿no? Vivimos en una sociedad en la que el éxito es como parece que es la meta de todo, ¿no? Yo creo que la meta es vivir, tío, estás aquí, pues vive tu vida y ya está. Te puede minar de muchas maneras, te puede minar mirando a tus compañeros, ¿no?, que te dicen, oye, es que me va muy bien el curro, hostia, yo no tengo trabajo. Pues es que me he ido el otro día, mis colegas pues se van a casar y tal, no sé qué, pues es que yo no tengo pareja, qué difícil, ¿no?, es esto. Es que quiero ser astrofísico, no puedo estudiar en una universidad porque no tengo el dinero para pagarlo. Te puede minar de tantas maneras como tantas puntos tienes para hacer de eso una fortaleza, ¿no? O sea, de infinitas formas. ¿Es fácil caer en la depresión cuando uno está ahí? Hombre, yo creo que cuando uno está ahí no es que sea más fácil, es que se juntan más factores que favorecen que eso pueda pasar, ¿no? Pero bueno, igual que le puede pasar a cualquier otra persona. ¿Y cómo se sale? Con mucho trabajo, mucha paciencia, arriesgándote muchísimo y apoyándote en las personas que tienes cerca. Un segundo, ¿y de Secu no le hablaste? Bueno, no hizo falta, porque él lo sabía todo. Lo saben todos los fantasmas. Pero sí le pregunté por mí. ¿Por qué podía yo aprender de esta historia? ¿Cómo podía mirar al futuro? ¿Qué podía hacer para dejar de sentir rechazo? Para ver a quienes no vemos y verles como personas. ¿Y qué te dijo? Me dijo que es una cuestión de tirar barreras, de cambiar el punto de vista. O sea, todo es un prisma, tiene muchas caras, tiene muchas... No focalizarnos en aquello que nos venden, en aquello que es más común pensar, ¿no? Tienes que darle una vuelta y deconstruirte a ti mismo para poder construir algo distinto a lo que ya hay. ¿Y qué te dijo a ti, Sergio? ¿Qué podemos aprender? Que la resistencia de barrio, como la que salió a relucir en la pandemia, como la que sale a relucir en la lucha por la vivienda, son la mejor forma de combatir la aporofobia. ¿Por qué? A mí durante la pandemia me llamó mucho la atención que se formaron despensas solidarias en mi barrio que atendieron a cientos y miles de personas que
normalmente no sabíamos dónde estaban, ¿no? Cómo de pronto un suceso como la pandemia hacía que un montón de gente que normalmente era invisible, de repente resulta que estaba al borde de necesitar ayuda, ¿no? Y entonces eso se vio ahí y me pareció muy bonito cómo la sociedad civil se organizó, cómo se organizan las asociaciones de la red de sinhogarismo, cómo se organiza en la lucha contra los desahucios o cómo se organiza en el sindicato de inquilinas. Ese tipo de resistencias son necesarias, son hermosas, aunque también estaría bien que no fueran tan necesarias y que desde las administraciones públicas pues se hiciera más y no se dejara tanto en manos de la gente organizada. Todo esto lo acabamos de ver en Valencia, por cierto. ¿Y qué te dijo Ruth a ti? ¿Cómo podemos ser mejores? Me habló del respeto, del mismo respeto que me han hablado Mercedes o Kai, del respeto con el que hemos querido hacer este cuento de Navidad. Y también del respeto a los derechos sociales, económicos, a los derechos humanos. La aporofobia se combate con medidas antidiscriminación, pero es fruto de una injusticia que se llama pobreza, y la pobreza se combate con garantía de derechos. EAPN somos una red de entidades que justo hace como incidencia en que se amplíe esa garantía de derechos y que no somos una red que hacemos atención directa, pero sí que provoca espacios de conversación y de garantía para las personas que han experimentado, porque nos parece interesante y entra dentro del respeto a las personas que viven pobreza, darles un lugar de agencia de cambio, porque ninguna política va a ser eficaz si no va con su palabra, si no va con lo que estas personas han aprendido por su situación injusta. Y antes de despedirme del fantasma del futuro le pregunté, ¿qué tal estás hoy? ¿Y cómo ves tu horizonte? Bueno, pues hoy estamos muy cansados, ¿no? Es lo que tiene tener que hacer 3000 cosas para poder seguir adelante. ¿Y cómo veo el futuro? Bueno, me gusta ser optimista. Me gusta pensar que espacios como este y que personas como las que estamos hoy aquí podemos hacer algo, ¿no? Podemos cambiarlo. También hay veces que se ve un poco más oscuro. Por desgracia estamos viendo un auge de ideas bastante, a mi forma de ver, despreciables. Y bueno, creo que simplemente es como un nivel que hay que desbloquear, ¿no? Tenemos que volver a juntarnos, volver a repensar, hacernos fuertes más que nunca y dar más guerra que nunca. Y lo veo bien, porque es que a la vista está con lo que ha pasado aquí el 14 de diciembre, la cantidad de jóvenes que se han reunido, ¿no? Pues creo que lo veo como un cambio, lo quiero ver con cierta perspectiva positiva. ¿Y qué pasó con Secu? Que ahora está en Huelva, a donde se fue buscando trabajo, casa y calor, que de vez en cuando le escribo para saber cómo está y me dice que está bien. Bueno, ¿y tú qué has aprendido? Creo que a ver con sus ojos y a verme con ellos para darme cuenta de que yo también puedo mirar con malos ojos, que yo también miro para otro lado. Y cuando miro de frente puedo sentir rechazo. Pero ahora, cuando veo a personas como Secu, es que le veo a él. Y claro, veo a un amigo, veo a mi amigo. Pero Javier, a ver, dime la verdad. ¿Secu es real? ¿A que no te lo crees? No sé. Tienes que empezar a dudar de lo que crees y a cuestionar lo que piensas. Hola, buenos días, Javier y mi amigo. ¿Qué tal? Todo bien, saludo. Me alegro ayudarme. No puedo olvidar tus ayudas. Tu ayuda que me ha hecho para mí, yo no puedo olvidarlo. Muchas gracias por ayudarme. Y te quiero mucho, te quiero mucho. Wasted and wounded, it ain't what the moon did. God would I paid for now. Has escuchado Los fantasmas de la pobreza. El cuento de Navidad de Carne Cruda. Una idea original de Javier Gallego. Protagonizada por Ruth Caravantes, Sergio Fanjul, Kai Hernández, Susana Gisbert y Mercedes. Con las voces de Irene Valiente, Ángela Sepúlveda y yo misma, Andrea Olea. Guión de Javier Gallego, Violeta Muñoz e Irene Valiente. Diseño sonoro y realización técnica, Kelu Robles. Redes y comunicación, Marta González. Grabación y emisión en vídeo, Álvaro Vega. Agradecimientos a la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado español. Una producción de la República Independiente de la Radio.
Si te ha gustado este contenido, necesitamos 1000 productores más para hacerlo posible. Entra en carnecruda.es, pincha en el banner más 1000 y haz tu donación.